Que el Señor les bendiga a todos. Bien, y como decía, esta serie se trata acerca de evangelización y le vamos a poner un apellido que enmarca todo lo que nosotros hacemos acá, porque es nuestra cosmovisión, que es evangelización bíblica. Amén. Entonces, mire, yo no creo que cualquier persona se lance a predicar o se lance a evangelizar sin considerar principios bíblicos, pero déjeme decirle que a veces pasa, ¿ya? Que a veces hay algunas ideas erróneas acerca de lo que es la evangelización, y me refiero, por ejemplo, que hay personas que usan elementos de marketing para atraer personas, ¿cierto? O tratan de convencer o de atraer humanamente, ¿cierto?, a algunas personas para que entren al reino de Dios. Y si nosotros no tenemos claro lo que es la evangelización bíblica, hermanos, posiblemente lo que estamos haciendo no es evangelizar, ¿ya? Y por eso creo que, y lo digo de parte del Señor, que viene un tiempo en que Dios nos va a empezar a inquietar. Yo sé que los jóvenes se están levantando, ¿cierto? Y van a llegar más jóvenes, van a llegar más familias, van a llegar más niños, pero qué importante es poder evangelizar a esas personas. Y a lo mejor usted dice, pero pastor, ¿qué significa eso? Bueno, de eso se trata esta serie y vamos a estar unos 5 años estudiando acerca de esto. No, varias semanas, pero no vamos a parar porque sin duda es lo que está en el corazón del Señor. Por ejemplo, yo le podría decir, oiga, una dueña de casa que se junta con una vecina a tomarse una tacita de té, probablemente esté evangelizando, ¿cierto? Y puede haber un predicador en una iglesia que no esté evangelizando, ¿se entiende? Entonces, no depende del momento, no depende del lugar, no depende de las personas, de la preparación, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo a partir de este día. ¿Por qué? Porque si no entendemos lo que es la evangelización, difícilmente vamos a poder hacerlo correctamente. Mire, por ejemplo, algunos consideran que la evangelización es defender la fe. Pero mire, uno puede defender la fe con un ateo, puede defender la fe con una persona que tenga otra cosmovisión, pero no necesariamente va a estar evangelizando. ¿Nota la diferencia? Porque a veces uno va a ganar una discusión, va a poner su punto de vista, ¿cierto? Pero lo que busca la evangelización es que las personas conozcan a Dios, ¿sí? Entonces, mira, aunque suene medio redundante, y estas son las frases que anota ahí el equipo multimedia, aquí tienen una buena, chiquillos: no podemos evangelizar sin el evangelio. Ahí está, esa es para la foto, para ese momento cuando ponen ahí. No podemos evangelizar sin el evangelio. Pero a lo mejor usted dice, pero pastor, ¿cómo está enseñando esto tan redundante? Es que, hermanos, tenemos que entender, por un lado, lo que es la evangelización, lo que es la conversión y lo que es el evangelio. Y a lo mejor a esta altura de nuestra vida, y no se sienta mal por esto, quizás no tenemos la forma clara de poder diferenciar una cosa de la otra, ¿sí? Pero para eso estamos acá. Mire, si como cristianos no entendemos los conceptos básicos, ¿cierto? El problema de eso es que nos vamos a salir, por decir así, de la órbita bíblica. Nos vamos a salir o apartar de la Biblia. Si a usted le cuesta definir un concepto bíblico, es porque no está usando la Biblia para explicarlo. ¿Se entiende? Porque la Biblia lo explica claramente. Y usted lo puede explicar con un versículo, usted lo puede explicar con estas frasecitas que ponen los hermanos de multimedia. O sea, algo que sea claro, ¿sí? Si yo le preguntase a usted, oiga, ¿por qué usted es cristiano? Y si usted se demora más de 3 segundos en responder eso, es porque a lo mejor su respuesta puede que no esté mal, pero tiene que ser bíblica, ¿sí? Y es la mejor forma de responderlo, ¿ya? Cuando alguien me pide un consejo, no es un consejo mío, es un consejo bíblico. Por ende, la respuesta va a ser contundente y el resultado va a ser contundente también. Amén.
Por eso nosotros, hermanos, mientras más, por decir así, mientras más fluye a través de nosotros la palabra de Dios, mejor vamos a hacer en el trabajo de evangelización. Amén. Mire, una de las cosas que debemos entender es que todo cristiano tiene la responsabilidad de compartir su fe, ¿ya? Este no es el trabajo de algunos, este no es el trabajo de los líderes solamente, o de los presbíteros, o de los diáconos, o de los papás, sino de los jóvenes. No, la responsabilidad de compartir la fe es de todos, ¿sí? Y es más, ese trabajo cuando lo hacemos en conjunto, cuando lo hacemos en equipo, hermano, los resultados son distintos. Amén. Mire, yo hablaba con el presbítero Diego porque nos encontramos aquí con el presbítero con guitarra, ¿cierto? Y le digo, ¿y Diego? Va a acompañarme porque me siento más solo que... ¿eh? Entonces me dice que, pastor, tenemos ahora un equipo allá atrás. Entonces no es que... Porque antes Diego estaba solo, ¿cierto? Pero fíjese cómo el trabajo en equipo va siendo más efectivo y vamos logrando otros resultados. Por eso, hermanos, si hasta aquí usted no ha tenido los resultados que ha esperado, quizás en su trabajo evangelístico, es porque solo no se puede. Es un trabajo, y como lo hemos aprendido en la serie anterior, es un trabajo que Dios le definió a la iglesia, ¿sí? No a un par de personas en particular, a la iglesia mandó a predicar el evangelio. Amén. Entonces, cuando decimos que Dios ama al mundo, cuando decimos que Dios tiene un plan maravilloso, ¿cierto?, para la evangelización, tenemos que decir que es, y ahí tiene otra frase, queridos hermanos, es a través de su iglesia. El trabajo de evangelización es a través de la iglesia, porque no estamos trabajando para nuestros propios beneficios, para nuestro propio ministerio, estamos trabajando para la obra de Dios, para el reino de Dios. Entonces, no sé si es porque el día está muy lindo, como decía nuestro presbítero Lalo, pero siento una claridad hoy día de lo que estoy diciendo, que cada frase, hermano, está pero está clarito, ¿sí o no? Y ese es el Espíritu Santo que nos está diciendo en este día, esto es lo que ustedes deben entender, querida iglesia. Amén. Así que vamos a hablar en esta serie acerca de la evangelización, vamos a hablar también acerca de la cultura de la evangelización en la vida de la iglesia, ¿cierto? Y cómo los cristianos deben establecer esfuerzos evangelísticos sanos. Amén. Por ejemplo, debemos prepararnos para evangelizar, ¿ya? Nuestro estilo de vida debe estar moldeado por el evangelio, ¿sí? La mejor forma de predicar el evangelio, hermano, es a través de tu forma de vida. La evangelización debe ser parte de nuestras disciplinas espirituales, así como cuando oramos, así como cuando adoramos al Señor, nosotros también debemos evangelizar. Amén. Entonces, debemos entender, y dígame usted si voy muy rápido o no, pero siento que el Señor nos está moviendo, hermanos. Llegó el momento, llegó el tiempo en que el Señor nos va a comenzar a mover. Y por eso, hermanos, nosotros debemos entender claramente los principios bíblicos para compartir nuestra fe. Eso que debemos hacer como embajadores, ¿cierto?, de Cristo en este mundo que está lleno de pecado. Como decía un profesor mío, este mundo quebrado. Y cuando él decía eso, yo me imaginaba un camino lleno de vidrios quebrados, como cuando se rompe un vaso en la casa, ¿cierto? Y uno no puede andar a pie pelado. ¿Por qué? Porque se va a herir, se va a dañar. Así, hermanos, andamos en el mundo. El mundo está quebrado. Entonces, si tú no caminas con cuidado, te vas a herir. ¿Nota el ejemplo claro? Entonces, oiga, quizás hay alguno aquí que dice, no, pastor, no me hable estas cosas, yo soy un excelente evangelista. Puede ser, gloria al Señor por eso. Quizás otros anhelan que otras personas conozcan a Jesús, pero no saben cómo hacerlo, ¿cierto? O qué decir. Quizás
Otros son conscientes de sus errores y sus limitaciones respecto a la evangelización. Quizás otros miran alrededor y dicen, no, ese hermano tiene pinta evangelista, pero yo la verdad que no. O algunos dicen, ¿saben qué? Yo me siento mediocre en mi trabajo evangelístico. Entonces la pregunta es, ¿cuál es usted? Yo le pregunto a usted, oiga, cuando se hace el llamado, ¿cierto? Cuando el predicador llama a las personas, ¿esa es la evangelización? Si usted piensa que eso es la evangelización, déjeme decirle, necesita escuchar esta enseñanza, ¿ya? Mire, muchas personas, probablemente muchos de nosotros, se ha convertido al caminar por el pasillo, ¿cierto? Después de escuchar el mensaje de invitación al altar. Pero déjeme hacerle esta pregunta, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, mire, escuche bien, por favor, cuántos de nosotros vinimos a la fe en una iglesia que evangelizaba de alguna forma que hoy día nosotros rechazaríamos? ¿Sí? Entonces, hermano, mire, y aquí es donde vamos a romper algunos paradigmas, vamos a romper algunas estructuras, porque a veces queremos ser tan estructurados y nos olvidamos que Dios usa los medios que Él quiere. Aún nuestras imperfecciones, aún nuestras limitaciones, aún esas ideas que pueden parecer un poco locas, pero así muchos de nosotros llegamos al Señor. Recuerdo hace muchos años atrás, se nos ocurrió imprimir unos volantes, unos flyers. Y ya, los repartimos y resulta que llegó una señorita porque encontró uno de esos flyers. Una persona. Y si alguien le pregunta a ella, oye, ¿y tú cómo llegaste a la iglesia? Ah, porque alguien me entregó un papel. ¿Y tú por qué llegaste a la iglesia? Ah, porque alguien me invitó a ver una película a la iglesia. ¿Y tú por qué llegaste a la iglesia? Ah, porque alguien me invitó a comer completos a la iglesia. ¿Y tú por qué llegaste? Porque alguien me invitó a un concierto cristiano. Y entonces se da cuenta, hermanos, que a veces nosotros nos limitamos, pero Dios va a usar los medios que Él quiera para atraer a sus escogidos. Amén. Entonces, hermanos, mire, no hay una fórmula, ¿ya? No hay una fórmula que dicte cómo Dios quiere obrar en la evangelización. Si el problema no es ese, y aquí es donde vamos a entender esto, y con eso, sobre todo los más jóvenes, van a decir, entonces, pastor, ¿podríamos hacer un partido de fútbol evangelístico? Sí. Porque eso no es evangelización, ya les voy a explicar. Eso es una parte que, de nuevo, es importante y es necesaria. Pero mire, muchas veces nosotros estamos en desacuerdo con algunas prácticas, ¿cierto?, de individuos, de ministerios, de iglesias, pero debemos reconocer, hermanos, que hay personas que tienen un corazón para hablarles a otros de Cristo. Y, ¿sabe? Dios es el que hace crecer el fruto. Es Dios el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. No es por tu medio muy atractivo y muy marquetero o muy espectacular, o si nos vamos al otro extremo, que no hagan nada, igual Dios va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Porque de nuevo, probablemente usted llegó aquí porque su vecina llegaba a la casa, porque se pusieron a conversar, porque no sé, y de pronto le dice, ¿sabes qué? Yo voy a una iglesia. Y tú no dijiste nada más porque no sabías qué más decir, y bueno, esa persona pudo conocer al Señor, ¿cierto? Entonces, mire, yo me quedo con la gente que practica la evangelización de la forma que puede, ¿sí? A lo mejor hay una persona que dice, ¿sabes qué? Mira, yo no sé mucho, pero ven a la iglesia. Bien, necesitamos más personas así. Porque, ¿saben? Hay personas que están buscando la manera perfecta de decir las cosas y al final nunca dicen nada. Entonces, hermano, la Biblia dice, y esto ha sido una palabra que a mí me ha traspasado estos días respecto a
a Dios, a Jesús. Y fue el miércoles en el catecúmenos, cuando estábamos estudiando. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que cuando enseño la palabra, cuando enseño una clase, yo soy el más bendecido y soy el que más aprende. Y por eso también le invito a que usted le enseñe a otros, porque usted va a aprender más. Y resulta que el otro día yo decía en el catecúmenos que Jesús dijo: yo soy la verdad. Y si Jesús dice que Él es la verdad, eso significa que todo lo demás, hermano, queda anulado. ¿Se entiende? Si Jesús dice que Él es la única verdad, hermano, todo lo demás queda anulado. Entonces, esta afirmación de Jesús es tan poderosa, hermanos, cualquiera que diga otra cosa no es verdad. Cuando Jesús dice que Él es el camino, no hay otro. No hay, hermano. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, hermano, usted no va a poder encontrar esas cosas en otro lugar, en otro lado. Entonces, cuando usted comienza a entender esto y usted lo entiende así, yo el otro día hablaba con una persona, un sindicalista, ¿cierto? Que ellos tienen una cosmovisión de la vida. Y él me decía, para mí, esta es mi verdad. Y yo le decía, ¿sabéis qué? Yo comparto lo que tú dices. Porque la verdad que mis padres nunca nos adoctrinaron políticamente. Nosotros no tenemos una tendencia política, pero aún así, si la tuviésemos hoy día, como cristiano, yo le digo, mira hermano, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo soy cristiano. Mi cosmovisión no es ni comunista ni capitalista, es bíblica. Es bíblica y eso está por sobre lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque esta verdad, hermano, se queda incompleta. De esta cosmovisión se queda incompleta. Esta verdad de esta otra tendencia se queda incompleta. Pero la única verdad total es Cristo. La verdadera preocupación es la situación, hermano, del alma. ¿Cuál es la condición de nosotros frente al pecado? Amén. Mire, muchas personas han pasado adelante en un llamado al altar. Algunos se han convertido genuinamente, quizás como varios de nosotros. Pero muchos fueron quizás manipulados, presionados. ¿Y dónde se ve esto? En el fruto. ¿Se entiende? Por eso gente que ha venido a la iglesia después no viene más. Y uno dice, ¿pero por qué no? Es porque no se han convertido. Es porque no recibieron el mensaje del evangelio. Porque, y lo voy a decir así, porque no fueron evangelizados, asumiendo la responsabilidad que tiene la iglesia para esto. Amén. Entonces, hermanos, aunque no importen, y cuando digo no importa, no es que me da lo mismo, los medios por el cual las personas vengan a Jesús, la Biblia nunca justifica los resultados por los medios. ¿Sí? ¿Ha escuchado esa frase que dice, el fin justifica los medios? No. La Biblia no justifica eso. No. Por eso igual hay que tener cuidado. Pero eso no quita que nos vamos al otro extremo de no hacer nada. ¿Me sigue? Tenemos que hacer. Oiga, si es por... Mire, y si uno lo piensa bien, quizás lo que más nosotros hacíamos y congregábamos muchas personas era para juntar dinero, más que para evangelizar. Oiga, hacíamos tantas cosas, éramos tan creativos, éramos tan exitosos. Pero, ¿sabe? Hasta que llegó un momento que el Señor tuvo que mandar una pandemia para detenernos. No digo que por nosotros, hermanos, tranquilo. Pero el Señor usa sus medios. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, nosotros que queremos evangelizar, ¿sí o no? ¿Que usted quiere evangelizar? ¿Sí? ¿Le gustaría evangelizar a otros? Aquí alguien me tendría que preguntar, pastor,
Ya, pero todavía no dice qué es la evangelización, ¿cierto? Mire, si queremos comenzar a evangelizar, y ya le voy a explicar lo que es, debemos comenzar con fundamentos bíblicos, ¿sí? El mejor consejo que le puedo dar, hermano, es que conozca la Biblia. Porque cuando usted le responda a cualquier persona con un versículo bíblico, hermanos, ¿sabe? Eso no tiene argumento, no tiene confrontación. Yo el otro día le decía a una de mis hijas, mira hija, la Biblia dice, no es tu papá, no es que nosotros te queremos tanto, no es que nosotros queremos embarrar tu juventud, no. La Biblia dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Punto. Dígame lo que me diga, hermano, tenga los argumentos que quiera. Si Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer, ¿se equivocó Jesús al decir eso? ¿Será mentira eso? Entonces, hermano, ¿hay algún cuestionamiento frente a esa verdad tan poderosa? Y eso, hermanos, es entender el mensaje del Evangelio. Juan 15:5. El otro día, creo que les conté que estaba pasando una situación en el trabajo y mi esposa me dice, oye Ricky, yo no sé cómo lo haces tú. Y yo le dije que a mí me pasa eso, no sé si a usted le pasa, como que de pronto me vienen frases así como que digo, oye, esto como que alguien lo dijo en la Biblia, y voy y busco el versículo. Y le digo, mira mi amor, mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 27, hubiera yo desmayado si no conociera que veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, hermano, cuando es una palabra la que responde a una inquietud. El otro día Lalo me decía, ¿sabe, pastor? Estaba hablando con mi hijo mayor, estaba terminando su semestre, y él le compartió Santiago 1:5. Oiga, frente a eso no hay argumentos. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios porque Él dará abundantemente y sin reproche. ¿Usted cree que Dios no puede hacer eso? Sin duda. Entonces, es que, hermanos, la fuente de nuestra sabiduría, la fuente de lo que necesita nuestra familia, tiene que estar en la palabra de Dios. Amén. Fundamentos que nos moldeen, que nos guarden, que nos informen, es la manera en que nosotros tenemos para compartir nuestra fe. En lugar de buscar mecanismos mundanos para tener un alto impacto, hermanos, es la palabra de Dios la que va a hacer esa semilla en el corazón de ese joven, de ese hijo, de esa hija, de ese vecino, de esa vecina, de ese compañero de trabajo, de ese jefe, de quien sea, para que puedan conocer el verdadero evangelio. Amén. Mira, hermanos, no es, y tengamos cuidado, porque no es nuestra obra evangelística, es la obra de Dios. ¿Se acuerda cuando le enseñé que no es la misión de la iglesia, es la misión de Dios, ¿cierto? Y que nosotros como iglesia trabajamos para cumplir la misión de Él, si no es nuestra misión, es la misión de Dios. Amén. Entonces, hermanos, mire, hay gente que necesita, ¿ha visto esos libros? Los más famosos libros hoy día en este tiempo son esos que dicen 5 pasos para ser feliz. ¿Sí o no? Y uno dice, ¿cuáles son los 5 pasos? Y más encima ahora en las redes sociales, en 30 segundos, 1 minuto, te dicen, mira, sigue estos 5 pasos y se te van a acabar todos los problemas. Y uno quiere gastar 1 minuto. Entonces, hermano, ¿y qué dice la Biblia al respecto? Y eso es lo que nosotros debemos pensar. Porque el mundo quiere resolver sus conflictos a la manera del mundo. Pero nosotros debemos resolver nuestros conflictos, porque también tenemos conflictos, también pasamos momentos de tristeza, ¿sí o no? ¿Usted se ha sentido alguna vez solo? ¿Se ha sentido alguna vez triste? ¿Se ha sentido alguna vez que ha fracasado? ¿Significa que usted no es cristiano? ¿Significa que usted es un mal agradecido? No, hermanos. Porque la Biblia dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Amén. Si usted hoy día no se siente así, usted lo puede atribuir plenamente a que Dios
le sanó, a que Dios abrió puertas donde nadie había. Cuando usted estaba ahí muerto en sus delitos y pecados, fue Dios el que lo levantó. Y esos principios, hermanos, no nos van a mover de lo que somos hoy día. Entonces, si nuestros principios están fundamentados en la roca que es Cristo, hermano, nadie nos va a mover. No nos va a mover ni lo que digan, ni lo que no digan, ni los que vengan, ni los que no vengan. No, hermanos. Mire, Satanás, desde el principio de los tiempos, ha jugado con nuestros deseos de obtener resultados rápido. ¿Quieres un ministerio exitoso? Hay mecanismos para hacerlo rápido. Manipulación, coerción, estrategias modernas. Lo podemos hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, hermano, para llenar este lugar. Lo podríamos hacer rápidamente. Y no digo así, oye, qué bacán el pastor. No. Porque los hermanos que están con nosotros en el liderazgo saben que nosotros tenemos mecanismos. ¿Y por qué no lo hemos usado? Porque Dios nos lo ha permitido. ¿Sí o no? Porque usted está aquí, porque ha escuchado un mensaje domingo a domingo, sin luces, sin colores, sin adornos. La pura palabra de Dios. Y si usted se queda por eso, hermano, pues yo recuerdo una vez un joven que decía, ¿sabe, pastor? A mí me gusta ir a la iglesia porque el guitarrista que tiene usted es re bueno. Entonces se nos va el guitarrista, se nos va toda la gente del fan club del guitarrista. Pero el que se queda por la palabra de Dios, hermano, siempre va a encontrar palabra de Dios. Amén. Entonces, oiga, ¿no nos gustaría mejorar condiciones, a lo mejor construir ese lugar? Oiga, hay medios. Podríamos hacer algo para juntar mucho dinero. Sabemos cómo hacerlo. Pero a eso el Señor nos llamó. ¿Se da cuenta, hermanos? Así que respire profundo y gócese en el lugar donde estamos. Y que el Señor, si este es el tiempo en que nos va a comenzar a inquietar, porque mire, hermano, yo los veo a ustedes y basta con que sus familias vengan y este lugar se llena. Si no es eso, no es eso. Por eso, mire, si este tiempo el Señor lo ha permitido, es como ese profesional, es como ese doctor. Voy a usar un ejemplo cualquiera, pero ese doctor que lo único que quiere operar a alguien, quiere hacer una cirugía. Pero desde el momento en que tiene el deseo a que hace su primera cirugía, probablemente tengan que pasar 7 años de estudio, más 3 años de especialización, 10 años. Entonces, cuando alguien dice, oye, ¿cuál es tu mayor deseo? Hacer una cirugía. ¿Estás dispuesto a pasar 10 años en formación para eso? No, si es tan largo, no, entonces no. Pero el que espera, el que vive el proceso, el que, ¿se entiende? El que es formado, llegará el día en que esté ahí. Yo recuerdo cuando yo entré a estudiar ingeniería, yo soy ingeniero de formación, yo recuerdo que mi abuelo, el papá de mi papá, que en paz descanse, él tenía un sueño. Verme a mí sentado en una oficina de gerente. Ese era su sueño. No alcanzó a verlo. Hoy día, si estuviese vivo, yo lo llevaría a mi oficina y diría, mire, papi, porque le decíamos papi. Mire, papi Mario. Mire dónde llegó Ricardito. ¿Saben, hermanos? A veces hay que esperar. Y eso a veces cuesta esperar. Nuestro Dios es un Dios de procesos. No es un Dios de cosas automáticas. Recuerde la tentación de Jesús. Cuando Satanás viene, oye, le dice, lo tienta, ¿sí o no? Y le ofrece cosas así. ¿Por qué? Porque hay caminos más rápidos, hermanos. En todas las cosas. ¿Quieres ser millonario? Le doy un consejo rápido para que sea millonario. Roba un banco. Va a ser millonario al tiro. ¿Pero ese es el camino correcto?
Y hermano, ¿y si nunca lo somos? ¿Ese es el fin de todas las personas? Pregúntele a un millonario si es feliz. Y a lo mejor sus necesidades van a ser las mismas que las otras. ¿Sabes qué? Yo tengo todo, a lo mejor puede decir, tengo las casas que quiero, los vehículos que quiero, el dinero que quiero, pero ¿sabes qué? Mis hijos no están conmigo. Mis hijos no me valoran, no me respetan. Me perdí la niñez y el crecimiento de mis hijos. Pero usted, ¿qué valora más? ¿Se entiende? Entonces, hermanos, a veces Satanás nos tienta con deseos aparentemente buenos. Yo recuerdo cuando nosotros aquí hacíamos reuniones de evangelismo, 100 personas entregaban su vida al Señor. Nos sentíamos exitosos. Yo llegaba a mi casa así como que había subido al monte y había bajado y había estado con el Señor y me sentía así, pero saben, hermanos, cuidado. Porque el que cambie los principios bíblicos por deseos mundanos y prácticas evangelísticas por prácticas, si usted quiere, marqueteras, ¿saben? Finalmente el resultado no va a ser el que Dios espera. Amén. Mire, y el apóstol Pablo, así como se gozaba independiente de las razones, en 2 Corintios capítulo 4, versos 1 y 2, corrige algunas prácticas. Dice, 2 Corintios capítulo 4, versos 1 y 2, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Amén. Iglesia, no desmayamos. Verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¡Wow! Hermanos, renunciamos a la fama, renunciamos a lo vergonzoso, ¿sí o no? Fue duro. Pero mire lo que dice en el capítulo 5 de 2 Corintios, el verso 11 en adelante. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Wow. ¿Sabe? Podemos hacer cosas que a los ojos de los demás dicen, oh, tremendo resultado, pero ante los ojos de Dios está claro lo que somos. Y espero, dice el apóstol Pablo, verso 11, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Oh. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Opa. Hermano, hay gente que vive de apariencias, no en el corazón. Verso 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, al final debemos confiar que el Señor es el que murió, no nosotros. El Señor murió por todos. Y como dice en Hechos 2:47, un verso muy conocido, y Él añade a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, piensa, hermano, cuántas cosas de una iglesia están al borde del error. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba que el momento más importante era el del llamado. Y yo le pregunto, ¿el llamado es más importante que la predicación de la palabra o que la misma palabra? Hoy día entendemos que no, ¿sí o no? ¿O el momento de la adoración más importante que el de la palabra? Ahora entendemos que no. Pero a veces nosotros decíamos,
oye, cantemos esa canción porque es más movida que esta otra, es más entretenida, es más bonita. Hermano, ¿para eso había que cantar? No. ¿Dónde vemos en la Biblia personas levantando sus manos para pedir, así como que Jesús diciendo, levante sus manos los que quieren recibirme en su corazón? En ninguna parte. ¿No era manipulación tener palos blancos? Qué vergüenza. Y no éramos los únicos, hermanos. ¿Cuántas veces inventamos historias con el objetivo de persuadir a las personas? Oiga, hoy día ya queda de manifiesto, hay videos en internet de estas reuniones de sanidad, que se para un paralítico, que un ciego comienza a ver, ¿sabe? Puras mentiras. Engaño. ¿Para qué? Para persuadir a la gente. ¿Para qué? Para que en esas reuniones donde está lleno de gente enferma, pidan la ofrenda y se hagan ricos. El Señor tenga misericordia. Amén. Entonces, yo sé, hermanos, que todavía no respondo a la pregunta, ¿qué es la evangelización? Pero esta es la primera. El primer capítulo de esta nueva serie. Mire, hermanos, el problema es que muchas veces, en realidad, no nos importaban las personas. Nos importaron más los resultados. No nos importaba lo que estaba viviendo esa persona en particular. Nos importaba que estuviera escrito en el listado de quienes iban a ir al próximo encuentro. No nos importaba si es que esa persona era transformada, sino que era saber cuánta gente ibas a llevar tú o cuánta gente iba a ir a la convención. ¿Para qué? Para que nos felicitaran. Una vez hicieron un concurso. Yo participé y gané. Le hablé del Señor a 500 personas en un mes y me gané un viaje a Colombia. Gané. Y saben, hermanos, Dios nunca me dejó ir a Colombia. Regalé ese viaje, se lo regalé a otra persona. Y saben, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿El resultado? ¿Por qué murió Jesús? Por las personas. Entonces, soy consciente, hermano, que no he respondido a la pregunta, pero se la voy a responder la próxima semana. Es porque esto es una serie, no termina la película aquí al tiro. El primer episodio. Pero venga con ganas la próxima semana, hermano. De esto vamos a estar hablando, ¿le parece? Pero espero que esta conversación inicial, esta reflexión inicial, le lleve a usted a, como digo yo, a recalibrarse, a pensar en que esto no ha terminado, hermano. Esto está recién empezando. Después de 2000 años, la historia continúa. La saga continúa, como dice. Y aquí estamos, hermanos. ¿Cuál es su motivación de servir al Señor? Ustedes saben, yo he dado gracias al Señor por el equipo multimedia, porque ellos no reciben ningún reconocimiento, ni remuneración, ni nada, pero están aquí temprano, se juntan los sábados, se juntan los lunes, se juntan los martes. Hoy los chiquillas. Bonita su juventud, ¿cierto? Varios pasamos por eso. Pero ¿sabe lo que yo me alegro como papá? Que yo prefiero que mi hija ande en esas cosas antes que ande en el estadio. Bueno, también va al estadio, porque también ellos mismos van al estadio, son los mismos. No, lo que digo es, hermanos, una semilla va a quedar en ese corazón, porque yo también crecí así. Mis mejores amigos eran los de la iglesia. Por eso, hermanos,
Confiemos en que el Señor va a hacer milagros. Que el Señor es el dueño de esta iglesia. El Señor tiene cuidado de tus hijos. Aunque sean unos losers. El Señor los escogió. El Señor vio algo bueno en ellos. Por eso, hermanos, mire, reciba la paz de Dios. Y que Él nos va a preparar. Nos va a preparar. Si quieres saber la definición de la evangelización, lo espero el próximo domingo. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar.